de Madrid, su intervención será en castellano. Eskerrik asko guztioi. Sí, buenos días a todos. Perdonar que no hable vasco, ya me gustaría, y tengo que expresarme en castellano. Los últimos avances que se han producido en este país en aras a la protección de los derechos de los ciudadanos han venido de Europa. Las cláusulas suelo, las cláusulas abusivas de las hipotecas y también que es el de la prohibición de la precariedad en el empleo. ¿Por qué? Porque Europa no quiere empleo precario, ya que el empleo precario genera dos situaciones absolutamente perversas. La primera, precariedad laboral implica precariedad personal, familiar, social, pero también conlleva otro efecto perverso casi tan malo como el anterior, que es la presión que hace el empleador respecto del trabajador para que haga aquello que quiere que haga el empleador y no lo que debe hacer. Por eso Europa no quiere empleo precario ni en el sector privado ni en el sector público. El problema es que en el sector privado España sí traspuso la normativa comunitaria y estableció este principio. Se modificó el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y, como saben ustedes, todo trabajador privado que trabaje por un empresario que lleve más de 2 años trabajando por un empresario pasa a ser fijo. Sin embargo, el sector público no se ha establecido o no se ha traspuesto la directiva y, por tanto, no hay ninguna normativa que proteja a los empleados públicos víctimas de estos abusos en la contratación temporal sucesiva. Sin embargo, ello significa que no tengamos que buscar una solución. ¿Por qué? Porque el esquema europeo se basa en dos principios fundamentales. Uno, que la normativa europea tiene que aplicarse en todos los Estados miembros de forma homogénea. Y dos, que tiene que sancionarse a aquellos empresarios, léase administraciones empleadoras, que incumplen la directiva. Ese es el esquema a través del cual se garantiza que en ningún país europeo va a haber empleo precario. Es decir, cada legislador tiene que establecer una sanción disuasoria para evitar que esto ocurra en el futuro. En las empresas privadas, como he dicho, pasan a ser fijos a partir de los 2 años. En las empresas públicas estamos en un sistema de despido libre y gratuito que es propio del siglo XVIII. Un empleado público puede estar 10, 15, 30 años en régimen de temporalidad abusiva y se va a la calle sin indemnización y sin ningún tipo de compensación a los años trabajados. Eso nos impulsó a presentar una serie de demandas que dieron lugar a una sentencia europea que es clave, que es la sentencia europea de 19 de marzo de 2020. ¿Por qué es clave esta sentencia? Pues miren, ustedes, es clave porque acaba con todas las excusas que empleábamos en España para acabar con la precariedad en el empleo en el sector público. En España, por ejemplo, se decía, no, mire usted, la única forma de solucionar este problema es convocar procesos selectivos, procesos de estabilización. Y la sentencia que dice, no, señor. Si se trata de sancionar al empresario que ha actuado mal, en este caso lo personifica la Diputación, que ha abusado de la temporalidad, no se puede, la sanción no puede consistir en la convocatoria de unas oposiciones. ¿Por qué? Porque en ese caso de ahí no se deriva ningún efecto sancionador, ningún efecto perjudicial para la administración empleadora. Y tampoco se deriva ningún efecto beneficioso para la víctima del abuso. Al revés, se puede dar lugar, o este proceso selectivo puede dar lugar, al cese de la víctima del abuso. Es decir, se estaría penalizando a la víctima y no al infractor, lo cual es un disparate jurídico. ¿De acuerdo? Es más, esta sentencia dice, mire usted, el único proceso selectivo que podrías tener contenido sancionador sería el proceso cerrado, el proceso restringido, donde solamente pueden participar las víctimas de los abusos, pero no otros terceros. Esto nos genera un problema porque nuestro sistema ideal, que era el sistema de oposiciones, quiebra con esta sentencia. Nos deja atados de pies y manos. Habíamos pensado que el sistema era convocar oposiciones para solucionar el problema de la precariedad en el sector público y ya las oposiciones no son acordes con la directiva comunitaria. Estamos infringiendo el derecho de la Unión. Vamos a ver qué soluciones hay más. Vamos a una figura tradicional en nuestro país, que fue creada por la Sala de lo Social del Supremo, que es la figura de indefinido no fijo. Es decir, como no había solución para los laborales, se creó una figura que era indefinido no fijo. Pues bien, esta figura también es analizada por la sentencia 19 de marzo de 2020 y nos dice, con toda lógica, nos dice, mire usted, el indefinido no fijo tampoco cumple la directiva. ¿Por qué? Porque el indefinido no fijo es un temporal. Cesa cuando se provee su planta para un funcionario fijo o se amortiza. Luego, si se trata de sancionar el abuso de la temporalidad, no puede sancionarse el abuso de la temporalidad con más abuso y más temporalidad, transformando al temporal en un indefinido no fijo, que es lo mismo exactamente. Es más, la sentencia en su apartado 101, si tienen ustedes la precaución de leerla, verán que nos da una solución. Nos la apunta y dice, mire usted, el indefinido no fijo no cumple la directiva porque no está sujeta a condiciones de trabajo distintas que los fijos, es decir, porque está sujeto a causas de cese distintas a los fijos, apuntando que la solución es la estabilización de este personal. ¿De acuerdo? Bien. Tercera solución
viable. Hemos eliminado el proceso selectivo, no es posible, hemos eliminado el indefinido no fijo, una indemnización. Claro, el legislador, la sentencia también analiza este caso y dice, claro, una solución puede ser indemnizarle, pero para ello es necesario que esta indemnización, para que sea acorde con la directiva, tiene que cumplir dos requisitos. Tiene que estar específicamente prevista en la legislación para sancionar, es decir, para transponer la directiva, para dar cumplimiento a la directiva, y dos, tiene que ser disuasoria. ¿Por qué es disuasoria? Porque se trata de que sea una indemnización tan elevada que penaliza a la administración o al empresario para que no vuelva a contratar empleo precario. ¿De acuerdo? Bien, en España no hay ninguna indemnización de este tipo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la directiva no ha sido traspuesta en el sector público, lo he explicado antes. Sí en el sector privado, pero no en el sector público. En el sector privado 2 años pasa a ser fijo, no en el sector privado. Punto primero. Punto segundo. No olviden ustedes que la indemnización, el concepto de indemnización disuasoria es un concepto anglosajón, no es un concepto latino. En Inglaterra, en el derecho anglosajón, no solamente se compensa un daño, sino que se penaliza al causante del daño. ¿Para qué? Para que no vuelva a hacerlo. Pero en España las indemnizaciones son todas por ley compensatorias, solo compensan el daño, nunca penalizan al causante del daño. La penalización viene por el delito penal o por las infracciones administrativas, pero nunca por el concepto indemnizatorio. De tal manera que en España no hay ninguna indemnización disuasoria. Yo no lo digo yo, lo he dicho la Sala de lo Social del Supremo en sentencia de noviembre de 2019 y la Sala de lo Contencioso también en sentencias de septiembre de 2018, señalando lo mismo, señor. Mire usted, no hay ninguna indemnización que cumpla los requisitos de la directiva, porque ninguna indemnización en la que podamos pensar en España, no hay ninguna es disuasoria. Pero es que damos un pasito más. Es que tampoco existe ninguna indemnización específicamente prevista. Es decir, las únicas indemnizaciones que hay en nuestro país para los trabajadores son las del despido improcedente, del Estatuto de los Trabajadores. Pero estas indemnizaciones no están previstas para luchar contra la precarización en el sector público. De hecho, no la cobran los temporales, la cobran los fijos. Luego no es una medida que sea en acorde con la directiva. Y es más, otro pasito más y otra información que les doy. Hay una sentencia del TJUE del mes de marzo del año 2018 que nos dice que, mire usted, se refiere a Italia, pero es un caso perfectamente aplicable a nuestro país, se refiere a Italia porque decía que en el sector público no basta con una indemnización. ¿Por qué? Porque no nos duele en el sector público pagar indemnizaciones. Al empresario sí le duele porque tiene que pagarla de su bolsillo. En el sector público la pagamos con los impuestos de los ciudadanos. Luego no duele, no es disuasoria la indemnización. Y esta sentencia apuntaba a la solución. Decía, la indemnización por sí sola no es suficiente. El sector público tiene que ir acompañado de un sistema de multas a las autoridades administrativas que abusan de la temporalidad. ¿Por qué? Porque entiende el tribunal que eso sí que es disuasorio. Y eso provocaría que no se volvieran a producir estas situaciones. De tal manera que en España no hay ninguna solución para este problema. ¿Por qué? Porque el legislador no ha traspuesto la directiva y porque los mecanismos que ya hemos diseñado en nuestro país no sirven. Ni los procesos selectivos, ni las oposiciones, ni el fijo no fijo, y no hay indemnizaciones. ¿Qué nos queda? La estabilización de este personal. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Europeo no es tonto. Y cuando se publicó la directiva en el año 2001, en el 2006 se dio cuenta el Tribunal, desde 2006, se dio cuenta el Tribunal de que había Estados miembros que para no cumplir la directiva no la habían traspuesto en el sector público. La habían regulado en el sector privado tipo España, pero no en el sector público. Y desde ese momento el Tribunal genera una doctrina que es la siguiente. Aquellos Estados miembros que para no cumplir la directiva, es decir, para no acabar con la precarización de los trabajadores públicos, no la han traspuesto, la sanción debe ser la fijeza, la estabilización de este personal, porque esto es lo que han tratado de eludir al no transponer la directiva a la legislación nacional. Esto que viene diciendo el Tribunal de 2006, es decir, como solución la estabilización de este personal, ha sido ratificado en un auto reciente de 30 de septiembre de 2020 del Tribunal de Justicia Europea. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque en Portugal tienen el mismo problema. Y a raíz de la sentencia de 19 de marzo, la Sala de los Contenciosos Administrativos del Tribunal Supremo Portugués pregunta al Tribunal y le dice, usted, Tribunal, ¿yo tengo obligación de hacer fijos a mis funcionarios interinos en caso de abuso, a pesar de que la legislación portuguesa me lo prohíbe? Y el Tribunal en este auto le contesta y dice que sí, que tiene obligación de hacerlos fijos porque mientras la legislación portuguesa no establezca una medida sancionadora para garantizar el cumplimiento de esta norma comunitaria, es decir, para acabar con la precariedad en el empleo. Y no puede aplicar la normativa nacional que lo impide. ¿Por qué? Porque el principio de prevalencia del derecho de la Unión implica que el derecho de la Unión Europea se aplica con carácter prioritario sobre cualquier norma interna, incluido sobre las constituciones nacionales. Y es lógico que sea así, porque si cualquier Estado miembro pudiera dejar de aplicar una norma comunitaria amparándose en su normativa,
ningún Estado miembro aplicaría normativas que le incomodan o que no le gustan. Bastaría con invocar la Constitución o convocar una ley nacional para dejar de aplicarla. Precisamente por eso el derecho a la Unión acuña el principio de prevalencia, que dice, mire usted, no me cuenten ustedes historias, no me digan que la Constitución dice, habla de mérito, capacidad y libre concurrencia, no me hable usted de que la ley LEBET o la ley de Función Pública Vasca prohíbe adquirir la estabilización, no me lo cuente usted. Si usted no ha traspuesto y no ha fijado una sanción para compensar a la víctima de los abusos, la sanción tiene que ser la estabilización. Si se ponen ustedes a pensar, es lógico que sea así. Si el derecho interno nuestro también lo establece. Miren, en primer lugar, aquí estamos denunciando un abuso, un fraude de ley. ¿Por qué es un abuso? Porque se contrata a un interino para realizar una función puntual, coyuntural, transitoria, temporal, y se le destina durante 10, 15 o 20 años a realizar una función que no es nada, ni es urgente, ni es puntual, ni es coyuntural. Es permanente, estructural. Luego, y en todo eso se llama fraude de ley, es decir, utilización de una norma para conseguir otro objeto distinto, otra finalidad distinta. Pues bien, en este caso, desde 1888, que se publicó el Código Civil, en su artículo 6.4, te dice que siempre que se aplica o que se utiliza la figura del fraude de ley, hay que aplicar la norma jurídica que se ha tratado de eludir. Y lo que se ha tratado de eludir con el nombramiento temporal simulado, fraudulento, de funcionarios interinos para realizar funciones estructurales, es la estabilidad. Luego habrá que estabilizarlo por puro Código Civil. Le doy un dato más. Mire usted, si los funcionarios interinos ocupan el mismo puesto de trabajo que los fijos, si realizan sus mismas tareas y funciones, si asumen sus mismas responsabilidades y si encima tienen la misma permanencia en el tiempo que los funcionarios de carrera, hay igualdad de situaciones, igualdad de obligaciones, igualdad de derechos. Luego, lo lógico es que, por aplicación del 14 de la Constitución, del principio de igualdad, que les apliquemos los mismos derechos y las mismas condiciones de trabajo que rigen para los funcionarios de carrera comparables y, por tanto, que se sujetan a las mismas causas de cese. Y tercera razón, que es el tercer error que cometemos en nuestro país. Nosotros, fíjense ustedes, nosotros pensamos que la inamovilidad trae causa de la forma de acceso. Es decir, decimos, no, un funcionario de carrera es inamovible porque accedió a través de un proceso selectivo. Eso no es verdad. Mire usted, la inamovilidad no nace del 23 de la Constitución, que se consagra los principios de mérito, capacidad y libre concurrencia. Nace del 103 de la Constitución. El 103 de la Constitución lo que dice es que las administraciones públicas, los funcionarios, sirven con objetividad e imparcialidad los intereses generales. La inamovilidad del funcionario público es una especie de protección que tenemos los funcionarios para evitar las presiones políticas o interesadas o arbitrarias de las autoridades administrativas. Como soy inamovible, yo me puedo oponer a hacer algo que no tenga que ver con el interés público, que tenga que ver con su interés personal, por ejemplo, o privado. Por eso la inamovilidad del funcionario público no es un privilegio del funcionario, es una garantía de que el servicio público se va a prestar con objetividad e imparcialidad, que es otra cosa completamente distinta. De tal manera que si un funcionario interino realiza las mismas funciones que los funcionarios de carrera, con su misma estabilidad, lo normal es que goce de la misma inamovilidad, pero no por un privilegio suyo, sino como una garantía de que va a servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales. Luego, si fijan ustedes, tanto apliquemos el derecho a la Unión como si aplicamos el derecho nacional, alcanzamos la misma conclusión. Hay que estabilizar a este personal temporal. Es una razón jurídica. Razones morales lo ha explicado ya vuestra compañera. Es decir, estamos hablando de funcionarios que llevan 15, 20, 36 o 26 años o 30 años de servicios continuados. El perfil de este personal es mujer y mayores de 50 años. Si no los estabilizamos, los estamos condenando a la ruina. ¿Por qué? Porque no hay mercado de trabajo para ellos. Y no pueden competir en una oposición con gente más joven, pero no por nada, sino en un concurso, por supuesto, en un examen práctico, por supuesto, pero en un examen teórico. Si se hubieran convocado oposiciones durante estos últimos 20 años, ya serían fijos. El problema es que se convocan las oposiciones, de quien pretende convocar oposiciones, a los 20 años de ser funcionaria interina. Y por cargas familiares, por cargas laborales, no pueden competir. A mí me gusta poner ejemplos propios. Mi hija estaba opositando a abogacía del Estado, ¿no? Mi hija la sacará. Es imposible que la pueda sacar. Imposible. Por mucho que me ponga a estudiar ahora. ¿Por qué? Porque tengo cargas familiares, tengo que trabajar para llevar el dinero para que puedan comer el resto de mis hijos, etcétera, etcétera. Y ellos les pasa exactamente lo mismo. No pueden competir. Mi hija está mesa y mantel. Se levanta a las 9, su madre le hace la comida, le hace la cena. Con lo cual, el sistema ya no solo que es antijurídico, como os he explicado antes, el sistema de oposiciones, es que es injusto que después de 15 o 20 años se convoquen oposiciones para regularizar una situación que se tendría que haber regularizado hace ya muchos años. Luego, esa no es la solución.
Pero otro, de todas formas, como os he explicado, yo entiendo, y es un funcionario de carrera también, yo entiendo que el funcionario de carrera tiene un plus. Por eso lo que estamos proponiendo es una solución, yo creo que equilibrada, equitativa. No pretendemos o no pretenden ser funcionarios de carrera. Reconocemos que no ha superado un proceso selectivo. Lo que sí que pretendemos es que se les sujete a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera. De tal manera que el funcionario de carrera o el laboral fijo siempre dispone de un estatus superior que le otorga preferencia, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con la movilidad, con las promociones, con los ascensos, con todo lo que tenga que ver con concurrencia competitiva. Ha superado un proceso selectivo y tiene más puntuación, y es lógico que sea así. Y por otro lado, tendrá exclusividad en otros derechos, por ejemplo, en la movilidad entre administraciones públicas. Se trata de sancionar a la Diputación por haber abusado de la temporalidad, pero de esa sanción, esa infracción no puede ser responsable a otra administración pública distinta. Luego, no estamos hablando de igualdad con los funcionarios de carrera. Pueden estar tranquilos que ellos mantendrán su estatus distinto. Lo que estamos haciendo es reconocer lo que han sido materialmente y transformarlo formalmente en un derecho, que es el derecho a la estabilidad, sujetando las mismas causas de cese. Y por otro lado, de esta manera tampoco estamos infringiendo la normativa interna. Yo les recuerdo a ustedes que la Ley de la Función Pública Vasca lo que establece es que no podrán adquirir la condición de funcionario de carrera a los que no superen un proceso selectivo. Pero, primero, ellos no superan un proceso selectivo, pero me olvido. Pero es que no pretenden aquí la condición de funcionario de carrera. Solo pretenden sujetarse a los mismos derechos que los funcionarios de carrera. Disponer de un mínimo de estabilidad en el empleo, igual, como digo, haciendo coincidir lo que han sido materialmente con los derechos que le corresponden. Esto es perfectamente legal, es perfectamente constitucional y obligatorio, diría yo, para esta Diputación. Esto es importante que ustedes lo entiendan también. Claro, ustedes pueden excusarse y decir que es lo que solemos hacer en este país, ¿no? Oye, mira, pues lo que digan los tribunales. Bueno, no, lo que diga el legislador, no, ya no vale esto. Primero porque lo que digan los tribunales implica una condena, es decir, la condena a la que se llama la pena de banquillo. Es decir, estar en procesos judiciales durante 10, 15 años creo que no es una solución para nadie, ni para ellos ni para ustedes. Porque mientras tanto, ¿qué hace? Convocan oposiciones y si después tienen razón y le reconoce el derecho a la estabilidad, ¿qué van a encontrarse? ¿Con dos funcionarios para la misma plaza? Un funcionario de carrera que supera la oposición y ellos que tienen derecho a esa misma plaza. Es antieconómico. Por otro lado, lo que está claro es que es indispensable la sanción. Es decir, o estabilidad o indemnización. Yo creo honestamente que en una situación de crisis económica como es esta, con el motivo del COVID, si los pocos o muchos fondos públicos que haya, es mejor destinarlos a atender las necesidades de los ciudadanos que no a pagar indemnizaciones cuando tenemos unos empleados públicos modélicos que han demostrado mérito y capacidad para desarrollar su función de tantos años. Me parece que sería un error, por otro lado, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, también, desde el punto de vista práctico, también creemos que la estabilización es la única medida idónea o posible para este personal, no solamente jurídica, no solamente por razones morales, sino también por razones económicas. La estabilización como única solución, además, que obliga a la directiva, insisto, no condenemos a procesos judiciales que en este país, por desgracia, duran 10 o 12 años. Pero tampoco pensemos que el legislador es el que nos tiene que dar la solución. Están ustedes equivocados. El legislador debería haber dado la solución en el 2001. Llevamos 20 años de retraso. Pero ¿y si no la da? ¿Vamos a seguir abusando de la temporalidad? ¿Vamos a seguir incumpliendo la directiva? ¿No? La responsabilidad es de la Diputación. Y la solución es que esta Diputación tome decisiones. De la misma forma que tomó una decisión que es contratar interinos para realizar funciones que eran estructurales, tendrá que solucionar el problema. Pero es que además el derecho comunitario nos proporciona instrumentos. Les repito lo que dice el auto de 30 de septiembre. Como ya dijo la sentencia de 2006 y ha dicho otras sentencias posteriores, si la legislación de un Estado miembro no ha establecido una sanción para dar cumplimiento a la directiva, las autoridades administrativas, no solo las judiciales, las autoridades administrativas, tienen obligación de hacer fijos a su personal víctima de un abuso. Luego es la Diputación la que tiene que hacer fijos a los interinos que están en situación de abuso. Como he dicho, en un sentido equilibrado, no transformándolos en funcionarios de carrera, pero sí reconociéndoles las mismas causas de cese. Creo que desde el punto de vista práctico también esta es una solución idónea. ¿Por qué? Porque clarifica la situación. Es decir, a partir del momento que determinemos quién está en abuso, se estabiliza este personal y el resto de las plazas vacantes, las que están ocupadas, o están vacantes o están ocupadas por interinos o temporales que no están en situación de abuso, se puede sacar a procesos selectivos de una manera clara, sin discusión, sin impugnaciones, sin nada. Porque no tiene ningún sentido que hagamos fijos o establecemos este personal
haciéndolo estable y que después no convoquemos oposiciones. Nuestra propuesta va con dos líneas de actuación. Primero, solucionemos el problema que ha generado la Diputación contratando a este personal para realizar funciones estructurales y no convocando oposiciones durante 20 años para que puedan ser fijos. Y ahora, a partir de ahora, hagamos las cosas bien, cumplamos la normativa interna y convoquemos oposiciones todos los años para el resto de las plazas vacantes o el resto de la gente de los ocupadas por funcionarios que no están en situación de abuso. Hagamos las dos cosas. Insisto, si buscamos una solución provisional para generar mañana el mismo problema, es absurdo. Pero, insisto, creo que hoy en día la directiva nos proporciona un instrumento de solución que no lo habíamos tenido hasta ahora. Esto que estoy hablando ahora es, y comprendo que os suene raro o que les suene a ustedes raro, va en contra de lo que ha sucedido en España durante 2 siglos, pero es que no olviden ustedes que todavía estamos operando con leyes funcionales que son franquistas. No, falta una reforma de la función pública distinta. Seguimos con los mismos conceptos que se utilizaban durante la dictadura, de oposiciones, de situaciones y de derechos. Y yo creo que ya va siendo hora que hagamos una reflexión también en ese sentido un poquito más profunda, pero solucionemos un problema específico y que nos aprieta el zapato, que es el de la estabilización de este personal que es víctima de un abuso. Pero no porque sea una petición discrecional, no, sino porque están obligados a ello, porque la normativa comunitaria es clara y tajante, como la legislación española, igual que la legislación portuguesa, no ha establecido una sanción. Hay que hacer fijos a este personal y los tienen que hacer fijos las autoridades administrativas. No olviden que las directivas no solamente obligan a los jueces, sino también a las autoridades administrativas de cara a su aplicación inmediata y directa. Y lo que estamos pidiendo simplemente que atiendan ustedes las reclamaciones de este personal, que es una reclamación justa, y mal vamos si no somos capaces de ver la justicia de una reclamación de gente que lleva trabajando y prestando sus servicios y dejándose la piel por esta Diputación durante tantos años, pero además es una reclamación obligada por la aplicación de una norma que está por encima de cualquier otra, como es la normativa de la Unión Europea.